El aire en la cova da Iria, en 1917, no era aire común, era un aire denso, cargado con una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara antes de que nada sucediera. 3 niños, pastores de una humildad absoluta, no sabían que aquel 13 de mayo, mientras cuidaban a sus rebaños bajo un sol inclemente, estaban a punto de cruzar un umbral. No fue una simple aparición, fue un choque entre 2 mundos que no deberían tocarse. Lucía, Jacinta y Francisco, 3 nombres que quedaron grabados en la historia, pero cuyos testimonios originales fueron distorsionados por el tiempo, la iglesia y el miedo. Cuando la luz descendió, no fue una figura angelical y benevolente lo que describieron inicialmente. Hablaron de algo que desafiaba la percepción humana, una entidad que, al hablar, no emitía sonidos a través del aire, sino que inyectaba palabras directamente en el tejido mismo de sus cerebros, como una descarga de información pura, una frecuencia que quemaba la cordura y alteraba la química cerebral de los pequeños pastores. Los relatos dicen que la Virgen vestía de blanco, pero quienes estaban allí y fueron testigos del milagro del sol aquel 13 de octubre, hablaron de algo mucho más aterrador. El sol no solo bailó, el sol se desprendió del cielo. Cayó en zigzag hacia la tierra, transformándose en un disco plateado que giraba sobre sí mismo, lanzando haces de colores que teñían la piel de los miles de espectadores con un tono cadavérico. Muchos cayeron de rodillas, gritando, convencidos de que el juicio final había llegado. No era una visión de paz, era la sensación física de que la realidad se estaba fracturando, de que el mecanismo del universo acababa de sufrir una falla técnica. Fue el momento en que miles de personas sintieron, por primera vez, que el cielo no era una bóveda protectora, sino una pantalla, una membrana que, al rasgarse, dejó ver la maquinaria oscura que opera detrás del telón de nuestra existencia. El corazón de la leyenda de Fátima no reside en las luces, sino en los 3 secretos. El primero fue una visión del infierno, una descripción tan atroz que dejó a Lucía traumatizada de por vida. El segundo secreto hablaba de guerras mundiales y el triunfo de ideologías que intentarían borrar la espiritualidad de la faz de la tierra. Pero es el tercer secreto el que ha mantenido a los pontífices despiertos durante décadas. El Vaticano no es solo una sede religiosa, es la biblioteca más grande y mejor custodiada de secretos ocultos del planeta. Entre sus muros, existe una sección donde la luz no llega. El Archivo Apostólico Vaticano, es aquí donde, bajo llave, descansa la versión original, manuscrita por Lucía, del tercer secreto. Cuando el mundo conoció finalmente la interpretación oficial en el año 2000, se nos dijo que la visión se refería al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Según esta versión, el obispo vestido de blanco que caía herido por disparos en una ciudad en ruinas era el pontífice polaco. Sin embargo, los investigadores independientes y los teólogos más críticos señalan una disonancia insoportable, porque una visión tan apocalíptica, que describía a otros obispos, sacerdotes y religiosos subiendo una montaña escarpada y siendo terminados uno a uno, se reduciría únicamente a un intento de atentado que, a fin de cuentas, ¿no terminó con la vida del Papa? La respuesta, según los analistas de lo oculto, es mucho más siniestra. El Vaticano realizó una maniobra de distracción, una cortina de humo teológica diseñada para calmar las aguas. La visión original describía una ciudad en ruinas, una atmósfera de desolación total, y sobre todo, una crisis interna que amenazaba con destruir la Iglesia desde sus cimientos. Si el tercer secreto no era una profecía de supervivencia, sino un acta de defunción de la institución eclesiástica, entonces la historia que se nos contó fue solo un barniz para evitar el pánico masivo. Aquí es donde debemos entrar en el terreno prohibido, la relación entre Fátima y la gran apostasía. Los textos ocultos sugieren que el tercer secreto contenía una advertencia sobre una desconexión total de la conciencia. Los teólogos que han logrado vislumbrar fragmentos de los documentos prohibidos sugieren que la profecía no habla de un enemigo exterior, sino de un colapso desde adentro. Se describe a una iglesia que, en los tiempos finales, abrazaría ideologías que contradicen su propia esencia, una iglesia sin Dios que serviría de fachada para algo mucho más siniestro. La psicología detrás de los niños es aún más inquietante. Francisco, el pequeño pastor, fue quien más tiempo pasó en contacto directo con esa entidad.
dejó de ser un niño para convertirse en un ermitaño que temía a la luz del día. Su hermana Jacinta confesó, antes de morir, que Francisco le contaba cosas que le helaban la sangre. Ella me enseñó que hay después de la muerte, y no es lo que nos dicen en el catecismo. Aquellas fueron sus últimas palabras coherentes antes de ser consumido por un mal inexplicable. Lo que Francisco vio no fue una revelación de paz, fue una revelación de descarte. Vio que la existencia humana no es el propósito de la creación, sino un subproducto de una inteligencia superior que nos utiliza como una granja de experiencias. Su muerte temprana, causada por una extraña enfermedad que los médicos de la época no pudieron diagnosticar, parece el destino de alguien que vio demasiado. Su cuerpo no pudo soportar la vibración de una verdad incompatible con la vida orgánica, fue una sobrecarga biológica ante una realidad que no es humana. ¿Es posible que Fátima sea la prueba definitiva de que la Iglesia ha estado ocultando un contacto sistemático con inteligencias no humanas? La relación con el fenómeno de los UAP es imposible de ignorar. Algunos exoficiales del Vaticano han sugerido que el milagro del Sol fue, en esencia, la manifestación técnica de un objeto que operaba fuera de las leyes de la física conocida. La Iglesia, en su astucia histórica, decidió bautizarlo como un milagro mariano porque la alternativa, admitir que estamos siendo observados y gestionados por inteligencias que no tienen nada que ver con nuestro sistema de creencias, significaría el fin inmediato de su hegemonía. Si se admite que lo que apareció en Fátima no es la Virgen, sino una tecnología o entidad de otra dimensión, toda la estructura de la fe católica, basada en la exclusividad de su mensaje, se desmorona. El Vaticano, en su inmensidad, posee mapas de lugares que no están en el mundo físico y documentos sobre eventos que desafían la línea temporal. Existe el rumor de que el verdadero tercer secreto contiene las coordenadas de una puerta o un punto de convergencia donde la realidad se vuelve permeable. La ejecución de los obispos en la visión de Lucía no es un evento político, es el sacrificio simbólico del viejo orden ante la llegada de algo nuevo, algo que no tiene nombre en los lenguajes humanos, es el inicio del fin de nuestra era de ignorancia controlada. Estamos viendo, hoy en día, el despliegue de esta profecía. La fragmentación de la fe, la desorientación masiva y el aumento de eventos inexplicables en el cielo no son coincidencias, son los engranajes de un mecanismo que se puso en marcha en 1917. El obispo de blanco que cae representa a toda la jerarquía espiritual que, al verse superada por lo que está emergiendo, intenta desesperadamente mantener el control mediante el secretismo y la mentira. Pero el secreto, por su propia naturaleza, es una presión que tiende a estallar. Cuando el velo se desgarre por completo, no habrá iglesias, ni dogmas, ni explicaciones oficiales que nos protejan, nos enfrentaremos a la verdad pura, que hemos sido guiados por sombras, y que el contacto con lo desconocido tiene un costo que nadie está dispuesto a pagar. La historia de Fátima es la crónica de una civilización que, ante la presencia de algo que no podía comprender, decidió cerrar los ojos y escribir una mentira reconfortante, pero las mentiras tienen fecha de caducidad, y hoy, en este siglo de ruido y tecnología, las señales que vieron los niños se están intensificando. Muchos estudiosos del fenómeno sugieren que el tercer secreto no es una profecía del pasado, sino un mapa del futuro inmediato. Se habla de una transición, de un momento en el que la humanidad dejará de ser humana tal como la conocemos para fundirse con una realidad que siempre estuvo ahí, esperando. Lo que Lucía escribió en ese sobresellado no fueron palabras, fueron las instrucciones de cómo se destruiría nuestra realidad. Francisco y Jacinta no murieron de causas naturales, murieron de desconexión. Sus mentes no pudieron procesar la magnitud de lo que se les mostró en esa cueva. Al contemplar la estructura del universo, entendieron que su vida, sus rezos y su sufrimiento eran irrelevantes frente a una inteligencia fría, calculadora y vasta. Estamos parados al borde del abismo, y el Vaticano, el guardián de nuestra fe, ha estado mirando hacia abajo durante décadas, sabiendo perfectamente lo que habita en la oscuridad. El tercer secreto es la confirmación de que no somos los protagonistas de este juego, sino el ganado de una entidad que juega con nuestra percepción del tiempo y del espacio. Si el tercer secreto fuera revelado palabra por palabra, sin la censura eclesiástica, la sociedad colapsaría en 24 horas, la gente no soportaría saber que sus dioses son, en realidad,
manipuladores interdimensionales que utilizan nuestra fe como un sistema de filtrado de energía. Fátima es, en última instancia, el espejo de nuestra propia angustia, es el momento en que la humanidad se dio cuenta de que no está sola, y que ellos han estado aquí desde el principio, dictando las reglas del juego. La visión que Lucía tuvo no fue una señal divina, fue una advertencia de que nuestro tiempo se agota. La verdadera pregunta ya no es si el secreto es real, sino si nosotros, como humanidad, estamos preparados para sobrevivir a la revelación cuando finalmente el último sello sea roto. El sol se movió en Fátima para demostrarnos que las leyes de la naturaleza son opcionales para aquellos que controlan el código de nuestra realidad, y si ellos pudieron mover el sol, ¿qué más pueden hacer con nosotros? La respuesta está esperando en los archivos oscuros del Vaticano, custodiada por hombres que rezan mientras esperan a que el mundo se termine, sabiendo que el final no será un juicio divino, sino una corrección sistemática de la realidad. Prepárate, porque lo que vieron esos niños hace más de un siglo, está comenzando a manifestarse de nuevo, y esta vez, no habrá milagro que nos salve.